Bueno, pues hoy en la mesa de los coordinadores de los candidatos a la presidencia de la República, Aurelio Nuño, que es coordinador de la campaña José Antonio Emil, Jorge Castañeda. ¿Cómo estás, Jorge? Buenas tardes. Muy bien, Joaquín, como siempre, encantado de estar aquí. Tú te lo llevas leve, ¿verdad? Coordinador de la campaña de Ricardo Anaya, Fausto Barajas, coordinador de la campaña de Margarita Zavala. ¿Qué tal, Joaquín? Javier Pro, coordinador, el más joven de todos los coordinadores que he visto en mi vida, de la campaña de Jaime Rodríguez. Muchas gracias. A ver, hace un momento comentaba Leopoldo Gómez, la gente no tiene en el foco en este momento que el domingo hay un debate presidencial, Aurelio. No, yo creo que sí. No. Yo creo que sí, yo creo que todo el país está muy atento al debate que va a haber el domingo y que va a ser muy importante. No, yo al revés, bueno, será que estamos inmersos en el mundo de las campañas. Pero hacia afuera no hay ¿Habrá? El interés, seguramente habrá el interés primero porque lo hicieron muy tarde, a las 9 de la noche. Yo no sé por qué. 9:30, ¿no? 9:30 pero, empieza, ¿no? A 9:30. O sea, esa sí es la... Ya sé, yo sé que es la dictadura ¿sí? del INE, man. Sí, que ¿Yo les puedo además, explicar cuál fue el razonamiento? porque primero lo habían puesto a las 9, ¿no? Por el fútbol. Y si empatan, y se van a tiempos extras, y se van a penales, son 50 minutos, ¿eh? Y si la gente está muy contenta con su equipo ganador, pues ¿qué? están en otra cosa, ¿no? No, pero a ver, perdón, sí. No estás hablando de un Chivas Pumas, ¿sí? Que paralizaría la ciudad y el país, ¿no? No. Estás... Óiganlo. O América, Santos Chivas, ¿sí? Digo, es una final entre dos equipos de dos ciudades, pues no grandes, ¿sí? No de gran ¿Te población. estás metiendo en unas Honduras? No de gran población, entonces es diferente. Pero grandes equipos y grandes ciudades. ¿Eh? ¡Ay, Este es un lambiscón. Bueno. Estás metiendo en líos. No, yo no. A ver, Yo desde que los dos, a ver. Yo desde que los Pumas se quedaron fuera estoy viendo las finales de la NBA. Bueno. Y el principio del béisbol. O sea que... Está bien. Y las finales aquí del béis también. ¿Cómo dijiste, Aurelio, que eran dos grandes ciudades o cómo? Grandes. Y grandes equipos. Ah, bueno. Exactamente. Muy bien. Jorge, entonces... No, mira, a ver, además hay un problema adicional, perdón. Sí. A las 10, y aunque sea publicidad, digo, ni modo, a las 10, en Netflix, La vida de Luis Miguel. Pero yo creo que eso no afecta a la televisión abierta. Es domingo, Sí. todo el día. Sí. ¿Está buena? Todavía no la veo, pero ya me voy a dedicar a verlas todas juntas una vez que por ya... si te picas, pues Un día habría que hacer una bioserie de Jorge Castañeda. No le llega la de Luis Miguel, se me hace para desgracia mía, pero bueno, yo participaría en la igual y sí. No, vamos a tratar, pero no, se me hace que ya no es pudo. No, pero yo creo que sí la gente va a estar pendiente cuando lleguemos al día del debate, en 3 días pues, porque la gente va a estar pendiente, uno de los temas que son importantes, y dos, de que es el segundo debate, y la gente vio que los debates sí cuentan. Con el primero, vio que sí dicen cosas los candidatos, los moderadores sí hacen buenas preguntas, unos candidatos lo hacen muy bien, otros lo hacen muy mal, otros regulares, otros empiezan bien y terminan mal, y al revés. La gente se dio cuenta que sí cuentan los debates, sí. Y yo creo que por eso lo van a volver a ver con mucho interés, Joaquín. Yo confío en que sí, lo que menciono es que no hay la expectativa, pues, a 3 días de debate que había 3 días antes del primero. Eso es nada más lo que apunto. Javier Pro. Sí, yo estoy completamente de acuerdo con esa afirmación que haces, Joaquín, de que no es la misma expectativa. Yo he estado revisando mucho las redes sociales, y si bien sí hay un sector de gente que está muy interesada con lo que va a pasar en el debate, ya no tanto como el primero, definitivamente. Todavía nos quedan algunos días para que arranque, igual la expectativa pudiera levantarse, pero yo creo que lo que hizo que el debate pasado tuviera tanta expectativa era que no habían visto cómo se desenvolvían los candidatos entre sí, salvo López Obrador, que ya lleva pues bastantes, pero al margen de él no había visto qué iba a pasar entre ellos, cómo iban a interactuar, cómo iban a reaccionar, qué impacto iban a tener en las preferencias electorales, y como ya lo vieron, pues yo creo que eso sí hace que disminuya un poco el interés. Fausto. Yo creo que es martes, de aquí al domingo yo creo que el INE tiene una gran labor de seguir promocionando. Sin duda yo creo que los debates
en esta campaña presidencial están sorprendiendo por los formatos. Este segundo creo que también va a ser muy bueno, este formato tipo Town Hall, donde va a permitir que la gente pregunte. Va a ser muy bueno, es la primera vez que en México se hace un debate de ese estilo. Creo que los temas se prestan menos, digamos, para el golpeteo a la discusión. Digo, el primero fue seguridad, corrupción, más. Estos son, me parece, mucho más enfocados a propuestas cuando es inversión, seguridad transfronteriza, migración y el tema de inversión a frontera y comercio internacional. Creo que se van a dar mucho este debate más de propuestas y que permite interactuar a los ciudadanos, que es algo que nunca habíamos visto en México, y eso va a ser muy bueno, y creo que el INE tiene que hacer bastante promoción. Creo que no ayuda, creo que ahí sí les falló el tema de la misión del horario, con la diferencia en Tijuana, porque lo mete y lo va a meter en un horario que es 9:30 el domingo. Seguramente a lo mejor tiene menos audiencia que el primero, simplemente porque fue el primero, pero creo que va a ser un formato también muy interesante para debatir. A ver, les voy a decir una neta. Yo escucho, dicen, queremos propuestas, no ataques. Y yo creo que esto es una declaración solo políticamente correcta, Aurelio, que no va en línea directa con la condición humana y de lo que la gente quiere. La gente quiere que los candidatos no hagan propuestas, quieren que se confronten, Aurelio. Tú lo tienes muy medido, ¿no? En todos estos debates y en tus programas siempre se dice propuestas, propuestas, propuestas. Pero si nomás hablamos de política pública, la gente le cambia. Sí, dice flojera, ¿no? Parte, pero y no solamente creo que lo señalas bien, es parte de la condición humana, es parte de la democracia. Lo que se trata es de contrastar. Sí, claro, propuestas, ideas, pero se trata de saber por qué piensas distinto uno del otro, dónde están los puntos que hacen una diferencia, no solo en tu forma de pensar y en tu proyecto, sino en tu forma personal. Cómo es cada quien, cómo va a ejercer el poder, cuál ha sido su historia de vida. Entonces a mí me parece que eso es muy sano y yo estoy seguro que en este debate vamos a ver también esos contrastes, Joaquín. El mejor escenario para Ricardo Anaya es el debate. Mira, yo creo que así como le fue muy bien en el primero, le va a ir muy bien o incluso mejor en el segundo, porque si bien los otros candidatos pues ya le vieron las placas a Anaya, pues Anaya también se las dio a ellos, y también más o menos pues ya hay elementos para saber qué van a hacer los otros candidatos, y yo creo que a Ricardo le va a ir otra vez maravillosamente bien. El tema sí se presta a algo de confrontación, Fausto, y no estoy tan de acuerdo. Por ejemplo, el tema de inversión, no necesariamente es inversión extranjera, aunque se entiende, pero bueno, inversión. Yo sí creo que hay mucho margen para contrastar, por ejemplo, a Anaya con Andrés Manuel, entre alguien que espanta la inversión nacional y extranjera, privada, y alguien que la quiere atraer, la extranjera, y que la quiere promover, la mexicana, y crear mejores condiciones para ello. Yo creo que ese puede ser un momento de gran discusión, de gran contraste entre Anaya y López Obrador. A ver, ¿qué quieres hacer de inversión? No quieres hacer el aeropuerto, quieres echar para atrás la reforma energética, no quieres fomentar, digamos, o mantener la ortodoxia macroeconómica en los hechos al querer aumentar el gasto y no subir impuestos. Pues todo eso espanta la inversión, pero la mejor prueba de que va a espantar la inversión es que ya la está espantando. No, eso no es invento, es lo que está sucediendo en el acto, es decir, ya hay un problema real de nerviosismo de los mercados, del tipo de cambio y de inversiones pospuestas, de IPOs de empresas mexicanas pospuestas, porque pues en efecto hay mucho nerviosismo por lo que algunos consideran como la posibilidad del triunfo del López Obrador. Entonces yo creo que ahí va a haber mucha oportunidad de contrastar. A ver, Aurelio, dime una cosa, en eso también se va a contrastar con José Antonio Meade. Pues de manera central, como ha venido siendo. Yo creo que los dos proyectos sustantivos que se están contrastando es el de José Antonio Meade y el de López Obrador. Y claramente coincido con lo que dice Jorge, pero no solo en el mundo de comercio y las inversiones, en la visión del mundo, México y el mundo y política exterior, migración. Yo creo que sí va a ser un debate de muchos contrastes, un debate en donde se van a poner ideas, puntos de vista y formas de entender y de ejercer el poder totalmente distintas. La manera en como López Obrador entiende el mundo es muy pobre, muy precaria, una visión
que solamente se vea el ombligo, de cerrar las fronteras, de no incursionar ni abrirse al mundo, ni de que México tenga un papel o un rol protagónico en el mundo. Es lo mismo en el caso de la migración. Yo creo que es una forma de entender el fenómeno tan complejo que tenemos de migración muy pobre. Simplemente el clásico tema de nuestra migración a Estados Unidos, sino el complejo sistema que hoy tenemos también de migración que viene de Estados Unidos a México, del paso de los centroamericanos, de los que vienen de África, que vienen de muchos otros lugares. Así es que creo que será un punto de contraste muy importante, Joaquín. A ver, Fausto, tú eres el coordinador de Margarita Zavala. Le van a dar su inyección de vitamina 12, vitamina B12, ¿no? A Margarita. No. A ver, yo creo que el primero le fue bastante bien, el segundo le va muy bien. Yo creo que nos dejó a deber. Sí, porque yo la conozco a Margarita hace, no quiero decir el número de años, ¿sí? Y yo conozco una Margarita muchísimo mejor que la que vi en el debate. Aquí entre tú y yo. Yo creo que lo va a hacer muy bien. Yo creo que el primero estuvo, desde nuestra perspectiva, yo creo que pudo colocar muy bien los temas que nos interesaban. Creo que hizo muy buen debate el primero. Y el segundo, sin duda, va a ser muy bueno. Y nada más reiterar y precisar. Cuando decía que los temas no te dan, es más que nada no va a haber, yo creo que los ataques tan puntuales como pasan en seguridad o en corrupción, van a ser temas mucho más de contraste de propuestas, claramente, como decía, en inversión, y cada uno va a ser los temas mucho más fuertes, por ejemplo, en la inversión, y creo que va a pasar en la reforma energética. Creo que va a haber ahí contraste claramente con Ricardo, en términos de la coalición que trae entre lo que es el PRD y el PAN, que va a pasar, cómo vas a subir la inversión. Creo que eso le va a pasar a Pepe, cómo la van a incrementar. Creo que se va a prestar este debate para contrastar mucho más propuestas. Para confrontar. Contrastar o confrontar las propuestas. No, es que son del tono, el matiz es diferente. Vamos a contrastar, no, vamos a confrontar. Claro, bueno. Sí, a confrontarlas, porque contrastar, pues, híjole, ¿sabes qué? Que lo patrocine Dormimundo y vámonos, ¿no? A ver, Javier, Sí, yo sobre ¿qué ese voy tema... a un corte? ¿Me permites, Javier? Sí, claro. Voy a un corte y regreso con la mesa. Jorge Castañeda, Aurelio Nuño, Fausto Barajas y Javier Pro en el uso de la palabra. Bien, regresamos con la mesa de los coordinadores. Jorge Castañeda, Aurelio Nuño, Fausto Barajas, Javier Pro, adelante. Vocero de Jorge Rodríguez. Jaime Rodríguez. Sí, a mí me gustó mucho que haya sacado el tema de lo que comenta la gente sobre que quieren propuestas y no quieren descalificaciones, porque yo veo los contrastes en dos vertientes, en una vertiente positiva y en una vertiente negativa. La positiva siendo el contraste de propuestas con las de los otros candidatos, y la negativa pues sacando realmente, por así decirlo, lo malo que tiene cada candidato, y que no dejemos de mencionar que es muy importante que antes del día de la elección la gente ya sepa por quién está votando. Si alguien tiene algo que es evidentemente malo y que se tiene que conocer, como por ejemplo las contradicciones que casi diario hacen ciertos candidatos, es importante que lo sepan. Ciertos candidatos, ya estás como, ya aprendiste rapidísimo. Si tú eres la frescura aquí. Entonces es importante que la gente a los viejitos, hombre, déjanos esa nosotros. Bueno, ahorita les digo quién es los que se la basan contradiciéndose, y uno que ya está empezando a seguir esos pasos también, que es Ricardo Anaya, y ahorita les digo por qué. Pero es importante que también sepa la gente todas esas cosas malas que tienen los candidatos, porque ya después de que sean presidentes, pues ya qué van a hacer, tienen fuero, no han puesto el fiscal autónomo todavía a los partidos, etcétera, pues ya no lo van a poder quitar, no hay revocación de mandato. El chiste es que sepan antes tanto lo bueno como lo malo, para que tomen una decisión informada, y eso también equivale a decir las cosas malas de los candidatos. Y pues no es que no son malas, las reales. Sí, las reales, que son pues de cierta forma descalificaciones, pero pues que se han ganado con su actuar. Y sobre ahorita la contradicción que mencionaba yo de Ricardo Anaya, es una contradicción que yo considero que es buena. Qué bueno que ya se está desistiendo más o menos de la idea, que tiene que ver con el ingreso universal que había propuesto para darle dinero a toda la gente, que se me hace lo más asistencialista que existe, que ya dice que ahora ya lo está atenuando, ya dice que ahora ya nada más va a ser para la gente que esté en calidad de pobreza extrema. Entonces qué bueno que reviró, pero pues es parte de lo que se está demostrando, que los candidatos, en particular también entra en esa bolsa López Obrador, pues realmente no saben lo que están proponiendo, porque pues se vienen desdiciendo algunos días después, cuando se dan cuenta que fue mala la propuesta.
Jorge. Mira, desde luego le respondo a Javier, no se trata para nada de eso, Javier, al contrario. Lo que está en juego es la universalidad del ingreso básico universal, que a donde realmente va a pintar, donde realmente va a ser la diferencia, es en la pobreza extrema. No es que solo vaya a ser para la gente en pobreza extrema, sino que tú vas a partir del ingreso medio de la pobreza extrema, que es alrededor de 1,000 y 1,500 pesos al mes, y la línea de Coneval, que es de 3,000 pesos al mes, y la idea justamente es que el ingreso básico universal sea para compensar eso, pero va a ser para todos, donde se vaya haciendo paulatinamente, estado por estado, región por región, porque en efecto no se puede hacer esto de la noche a la mañana en toda la República, pero de que va a ser universal, es decir, para todos, sí. Lo que pasa es que para quienes va a pintar más, como es lógico, es para que los que menos tienen. Ahora, quería tocar un tema, Joaquín, a propósito del domingo, que va a ser bien interesante, aunque no va a ser sobre política exterior propiamente el debate, sí es sobre México en el mundo. El domingo 20 de mayo son las elecciones en Venezuela. Así es. El debate va a terminar 11:30 hora de México, 12:30, o no, es que es 1:30, ya Chávez puso media hora más. Entonces son las 12, entonces son las 12, a medianoche en Caracas, y ya habrá resultados. Pues va a ser muy interesante saber qué opinan los candidatos, los 5, sobre las elecciones que hayan tenido lugar ese día en Venezuela. Y en particular va a ser muy interesante ver cómo Andrés Manuel lo que nos va a decir, qué opinión tiene, ninguna, porque él no opina sobre estos asuntos. Va a ser muy interesante ver qué opinan todos, porque es un asunto de enorme importancia. Bueno, ayer mismo aquí en la Ciudad de México, la cumbre de cancilleres del Grupo de Lima, invitados por Luis Videgaray, sacaron una buena declaración, aunque querían ir un poco más lejos, pero este es un asunto que va a interesar al mundo entero el domingo en la noche. Yo creo que esas decisiones y esas discusiones y debates en tiempo real también van a permitir ver cada quien en dónde está, porque ahí tienes menos tiempo para irlo pensando, porque no vas a saber qué pasó hasta minutos antes. Ya sabemos que ya ganó Maduro. Y ya sabemos dónde está cada quien, ¿no? Pues sí, ¿no? No sé, no estoy tan seguro. Yo creo que sí. A ver, ¿dónde está cada quien? Démosle una vueltecita aquí, a ver, me parece. López Obrador, ¿dónde está? Pues exactamente en ese mismo universo. En ese universo donde no hay debate, en ese universo donde hay autoritarismo, en ese universo con una visión económica cerrada al mundo, de inflación ineficiente, de clientelismo, de corporativismo. No, aquí no hay, yo creo que no hay sorpresa. Mira, a mí me ha sorprendido, Joaquín, que es increíble, porque desafortunadamente de repente el debate pues le compra las trampas a López Obrador. Le están exigiendo que tenga una posición clara en cuanto a la reforma educativa. Pues y está clarísima. Lo dijo con todas sus letras. El problema es quien le crea que cuando tiene sus enviados, como lo hemos visto en esta mesa, ellos digan una cosa distinta. Pues ese es su tema. Como les dije hoy en la mesa que tenemos en la mañana, pues los invito a la campaña de Meade, porque ustedes traen el programa educativo, económico, etcétera, de José Antonio Meade. Son bienvenidos todos ustedes, Tatiana, Chuy, Mario Delgado, hasta Martí Batres. Que resultó más moderado que López Obrador, pero todo el mundo está que se defina. Pues si ya se definió, él es clarísimo, y es clarísimo también en su posición de política exterior, y es clarísimo que su modelo de país, su forma de entender el mundo es muy similar a como la entienden Maduro y compañía. Yo creo que en eso está clarísimo y no hay discusión, Joaquín. Sería la postura de José Antonio Meade, ¿no? Sí, bueno, a ver, la posición de José Antonio Meade es abierta al mundo, a favor de la democracia, de la estabilidad económica. En el caso de Venezuela y Maduro, pues está muy claro, a favor de la democracia, de que se respeten las libertades y de que lo que está sucediendo en Venezuela es crítico, es preocupante, y que el camino en el que va es un camino que ha dañado mucho a Venezuela, y es un camino en donde no queremos ver a México. La postura de Margarita. Margarita Zavala ha sido muy clara, respeto a derechos humanos, respeto a la democracia. Bueno, a ver, y ella lo ha vivido. O sea, ella ha vivido desde los 16 años la lucha por la democracia. Creo que ahí es muy claro, no hay vuelta de hoja. Es un tema de rechazo, donde hay violación de derechos humanos. ¿Qué ha pasado? Pero estas son generalidades, ¿sí? Sí. Estamos hablando, caso Venezuela, Maduro.
A ver, ha sido muy clara, ha denunciado cada vez que ha habido abusos del régimen de Maduro, constantemente en tweets y en declaraciones respecto a que se tiene que restablecer la democracia y que no es tolerante, o sea, no se puede tolerar ningún abuso a los derechos humanos. Y ha sido muy clara incluso cuando han venido líderes de la oposición en platicar con ellos respecto a lo que está pasando en Venezuela. Ahí no hay vuelta de hoja y la posición es muy clara, ¿eh? A ver, y Jaime Rodríguez, Javier Pro. Sí, hay dos temas fundamentales con los cuales está en contra mi representado del tema de Venezuela, específicamente con el gobierno que tiene actualmente y cómo se vino originando desde Hugo Chávez, que tiene que ver con el tema económico y con el tema democrático. En el tema económico, pues ellos tienen un punto de vista cerrado de que solamente dependan de ellos mismos, están peleándose con todos los demás países, tratan de tener su autosuficiencia, que evidentemente no les está resultando, y lo cual es completamente opuesto al programa y al proyecto de gobierno que tiene Jaime de apertura, de relación multilateral con otros países, de una economía fluctuante. Maduro y Venezuela. Y en el caso de la antidemocracia que se está viviendo en Venezuela, pues es completamente contrario a lo que están haciendo, porque pues realmente se la han pasado a base de demagogia y de abusos autoritarios por parte de los dictadores, porque son dictadores, ¿no? Hay que decirlo con sus palabras, que ha tenido Venezuela, pues no ha permitido que haya un cambio. El otro día me tocó ver incluso imágenes de calles, pero repletas de gente manifestándose en contra del gobierno federal a raíz de esta elección que parece ser que ya viene en cierto sentido a favor del propio gobierno. Hombre, pues estas como las del PRI de los 60s y 70s, hombre. La elección era pues, un trámite. Así es correcto. Y pues se ha visto mucho cómo está abusando en ese caso. Jorge, Ricardo Anaya es muy claro en eso, ¿no? Primero, desconocer el desenlace, los resultados de la elección, tal como lo ha hecho ya el Grupo de Lima, del cual no solo México es parte, sino líder. Porque no hay condiciones para una elección democrática en Venezuela cuando la mitad de la oposición, no, 80% de la oposición, de los candidatos de oposición, están inhabilitados, donde no hay observadores internacionales, donde el Consejo Electoral Supremo, o Tribunal Electoral le decimos aquí nosotros, o el INE, cualquiera de los dos, está totalmente en manos del gobierno. Es decir, me parece que ahí hay una claridad muy sana de todos los partidos, salvo Morena, y del gobierno de México y de 15 o 20 gobiernos de América Latina y Estados Unidos y Canadá y la Unión Europea, que esas elecciones no deben ser reconocidas como tales. Y debo decir algo, Fausto, a pesar de mis 48.958 desacuerdos con Felipe Calderón, bueno, y con Margarita Zavala, en el tema de Venezuela, desde que salió de la presidencia, debo decir que ha tenido una actitud muy valiente, incluso de ir a Caracas y pelear ahí por ver a los líderes de la oposición que estaban encarcelados. Y conste que no lo digo con así, no se me hace fácil, ¿eh? Bueno, incluso como la canción, muy bien, incluso el mismo se me hizo fácil, no se me hizo fácil. Oye, no se me hizo fácil. Incluso el mismo Vicente Fox por supuesto, ha tomado un rol en el caso de Venezuela. Absolutamente, ¿sí? Y bueno, y ahora Peña Nieto también, al principio del régimen medio regular, pero bueno, desde que estuvo Claudia Ruiz Massieu en la Secretaría y ya luego después con Videgaray, y los dos tuvieron una postura muy clara sobre el tema de la democracia y los derechos humanos en Venezuela. Entonces creo que aquí sí hay un acuerdo de todos, salvo pues sí, de López Obrador, de Morena, pero no es tanto sobre el modelo de país, aunque también lo hay, pero yo me centraría en el tema, ¿qué va a opinar Andrés Manuel sobre las elecciones de esa noche, del domingo en la noche, en Venezuela? Pues va a opinar que no opina. Pero es que una cosa va junto con la otra, Jorge, es decir, esa forma de ver al mundo, esa manera de entender cómo debe ser un país, cuál tiene que ser su política exterior, que es parte del modelo, pues por eso, pues si son como dos gotas de agua, lo comparte plenamente López Obrador y por eso no va a opinar y por eso no va a decir nada y por eso va a decir que amor y paz y que quién sabe qué y que ellos no se meten en líos con no sé quién, ya lo sabemos. Bien, voy a un corte. Predecible. Voy a un corte y regreso a la mesa de los coordinadores de los 4 candidatos. Me dicen, ¿y por qué no hay nadie de Andrés Manuel López Obrador? Pues porque no quiso venir, hoy no pudo venir, no vino pues Tatiana, ¿sí? Van 2 veces. Sí. No viene y pues aquí está su lugar. Aunque luego manda tweets, hace debate a la distancia. Mejor nos lo ha mandado ahorita y no hemos visto. Bueno, pues no sé, pero esa es la razón. Imagínate. No porque haya ningún cerco informativo. Aquí viene el que quiere y el que no, se queda su silla vacía.
Continúo. Bueno, entonces, está programado, vamos a ver, vamos a entrar en la parte final. ¿Quieren las conclusiones o tienen algo más que decir? Yo sí tengo algo más que decir muy rápido sobre el tema a mí me da miedo cada vez que me dicen, ¿seré breve o voy a ser muy rápido? Ya se fregó el asunto. Es como con todo respeto. Sí. Con todo respeto. Con todo respeto. Cada vez que te dicen con todo respeto, acto seguido, viene te lo faltan. Sí. O vamos a Viene algo trancado. diferente. No, yo quería mencionar rápidamente en el tema de Venezuela, que están desaprovechando, yo creo mucho, por parte de López Obrador el hacer un pronunciamiento contundente de este tema, porque de entrada hay mucha gente que ya tiene sus sospechas de que tenga las mismas ideas de Venezuela. Hay un video que circula en la red donde lo ponen diciendo prácticamente las mismas palabras que Hugo Chávez, diciendo que no se va a reelegir, que la revocación del mandato y todo eso. Y además tiene militantes Morena que van a Venezuela a apoyar al régimen, a apoyar todo esta antidemocracia que se está viviendo allá. Entonces yo creo que los que más debieran de estar haciendo un pronunciamiento contundente en contra del régimen de Venezuela debería de ser la gente y el propio López Obrador, y al él optar por decir, no, pues yo no opino porque la autodeterminación de los pueblos, y irse por una tangente que me parece muy fuera de lugar en función de las acusaciones que se están haciendo. Me parece una jugada equivocada de su campaña, salvo que realmente sí piense como él y por eso no esté tratando, por eso no se vaya a desligar. Yo sí quería nada más dejar eso, arrojarlo como reflexión. Dame una conclusión, Fausto Barajas. A ver, pues viene el segundo debate, creo que va a ser una gran oportunidad para confrontar, contrastar cada visión de los candidatos, temas que creo que van a ser mucho más específicos de qué van a hacer cada quien cuando lleguen al gobierno. Creo que sí se va a poder ver cada postura, y ahí yo creo que va a estar muy interesante lo de Venezuela. Creo que el tema de la inversión va a ser otro tema determinante en esto, y el tema de migración, temas muy importantes, temas que van a seguir diferenciando a los candidatos para lo que viene y para que la gente vaya definiendo su voto. En este caso, Marita, creo que vamos a ser muy claros, sin ambivalencias como lo hemos hecho desde el primer debate, y eso nos va a permitir seguir posicionándonos hacia lo que sigue en la contienda. Gracias, Jorge Castaño. Mira, yo creo que el tema de migrantes va a ser especialmente interesante, Joaquín, porque bueno, es en Tijuana el debate y ahí se vive en carne propia la situación. Hoy en la mañana Ricardo Anaya se reunió con un grupo de migrantes en un albergue en Santa María de la Ribera, con Eunice Rendón. Ahí recibió la propuesta de Agenda Migrante, donde hemos participado tan activamente tú y yo, con Eunice, y creo que tuvo un diálogo muy interesante con los migrantes, y creo que fue muy enriquecedor para él, espero que para ellos también, pero en todo caso para Anaya fue, porque y en la víspera única del debate tienes que escucharlos para entender bien el asunto, y tú y yo lo que hemos aprendido, que tampoco nacimos ayer y conocemos el tema, lo que hemos aprendido tú y yo en todas estas reuniones, pues yo creo que sería muy bueno que todos los candidatos se reunieran con este grupo de migrantes que trabajan con Eunice Rendón, no solo para recibir la propuesta, sino para escucharlos. Sí, eso es que es una propuesta de 600 organizaciones de migrantes en Estados Unidos. Absolutamente. Gracias. Javier. Sí, pues realmente yo creo que vamos a ver otra vez un Jaime Rodríguez similar al que vimos en el Ahora primer le va a debate. cortar la otra mano. No, vamos a tener que traer guillotinas. ¿Viste anoche el privilegio de mandar? Hijo, no, me lo perdí anoche, pero yo creo que en el segundo debate va a dar otra vez la sorpresa. En su forma de encarar los asuntos está teniendo una preparación muy muy buena. Van a ver un Jaime Rodríguez con propuestas muchísimo más concretas, más claras para la gente, sin dejar atrás el tema del contraste, porque pues es importante también. Si la gente quiere salirse por las tangentes al momento de dar una respuesta, pues él va a ser muy incisivo para que contesten lo que la gente quiere saber, porque no nada más es dudas que tienen los otros candidatos y la gente en las campañas. Todas estas dudas del tema de Venezuela, de las contradicciones, son dudas que la gente tiene y que incluso hasta a ellos les convendría disiparlas. Así es. Gracias, Javier Pro, representante de Jaime Rodríguez. Aurelio Nuño, representante de José Antonio Meade. Gracias, Joaquín. Mira, yo creo que estoy de acuerdo con lo que se ha dicho, pero creo que lo importante es que este debate, tanto por los temas como por los tiempos, va a ser el detonador de que tome ya una lógica
de confrontación, de contraste entre dos visiones de México. Y además vamos a entrar pues ya a la segunda mitad de la elección, que es cuando realmente empiezan a cambiar las tendencias electorales. Eso pasa, está muy estudiado, no solo en México, sino en muchos otros lugares del mundo. Es cuando empiezan a venir los cambios, es cuando la mayoría de la población pone atención. Por eso yo te decía, yo creo que faltan algunos días, pero conforme se va acercando la elección, la gente va poniendo cada vez más, claro, va poniendo cada vez más atención y le va a poner mucha atención al debate. Y eso, vamos a entrar después de este debate una nueva lógica de la elección, a una lógica en donde la gente va a estar mucho más compenetrada, en donde los debates se van a volver cada vez de mayor fuerza, de mayor contraste, y en donde va a quedar con una mayor nitidez que las dos visiones de México y el mundo que se están contraponiendo en esta elección son las de José Antonio Meade y las de López Obrador, y estoy seguro que aquí tomaremos el camino para el triunfo, Joaquín. Bien, pues muchas gracias, nos vemos el próximo martes, yo te veo el jueves. Gracias, Fausto. Muchas gracias, Joaquín, Fausto, por venir. Fausto Barajas, que es coordinador de campaña de Margarita Zavala. Javier Pro, el elemento disruptor, y qué bueno que así seas, ¿sí? En esta mesa, coordinador de la campaña de Jaime Rodríguez. Jorge Castañeda, de la campaña de Ricardo Anaya. Aurelio Nuño, coordinador de la campaña de José Antonio Meade. Muchas gracias a ustedes.